Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. Hoy, que es el día 4 del mes de Av del año 5769, estamos próximos a vivir yo creo que una de las fiestas, de las bodas más multitudinarias que hayamos tenido, ¿verdad? Sin duda alguna van a ser alrededor de como 16, 17 matrimonios, ¿verdad? Que van a estar bajo la jupá, Baruch Hashem. En esta semana, Rabí Ari Jacob me decía: Rabí, estoy espantado. ¿Por qué estás espantado? Porque ya se acabó el año. Y sí, efectivamente, el día de hoy tenemos la bendición de leer la porción de Barim, hoy que es 25 de julio del año 2009. Y esta porción de Barim, que se traduciría al español como palabras y que correspondería al libro de Deuteronomio, que al español la palabra Deuteronomio sería algo así, una traducción como la segunda ley. Pero esto porque el término que se emplea de forma genérico es un término griego que da origen a la palabra Deuteronomio, que viene de dos raíces, que es la palabra duo, que significa dos, y nomos, que sería el equivalente de la palabra Torah, pero en griego, que es nomos. Entonces sería la segunda ley. ¿Ya se aprendieron todo esto? En esta ocasión hemos leído una porción que yo no sé si les resultó como a mí, nos resultó muy corta. Fue muy corta, no sé si sí lo hayan apreciado. Yo me quedé con la sensación de que por lo mismo corta de la perashá era un tanto como decir, como que no se acaben las porciones para leer, como que quisiéramos que todavía el año se hiciera más grande. Y amados, nos restan, dado que hemos terminado hasta el capítulo 3 y Deuteronomio o de Barim tiene 34 capítulos, súmenle, estamos hablando de que alrededor de 31 capítulos todavía nos restan por leer, amados. Y esto resulta muy poco para nuestra vida. En esta porción comienza hablando y dice así: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel de este lado del Jardín, con relación al desierto, al Arabá, al lugar que está frente al Yam Suf, entre Parán y Tofel y Labá. Elea de Barim Asher Diber Moshe al Kol Israel, Be'eber a Jardín Bamidbar Be'arabá, Mol Suf, Be'im Parán, Ube'im Tofel Be'Labán Be'Hatzerot, Be'Disahar. En esta perashá, que se titula Devarim, entonces, como lo he comentado, palabras, y que con tristeza tenemos que leer este último libro, porque se nos escapa un año más, hemos, con esta lectura, pues prácticamente comenzado con la despedida de uno de los más grandes hombres que ha dado la historia de nuestro pueblo, y me refiero justamente a Moshe Rabbeinu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu no tendría la oportunidad de entrar a Eretz Kenán, sino se quedaría del otro lado del Jordán, justamente en donde estaba él hablando estas palabras. Como ustedes escucharon en esta porción, viene a hacer una reseña histórica de la vida de nuestro pueblo, así como un recordatorio de todo lo que ellos han pasado, cómo las promesas que ha hecho el pueblo hacia el Eterno no han sido muchas de ellas cumplidas. Y cómo vemos a Moshe que con sencillez y con amor le dirige unas palabras a nuestro pueblo, pero estas palabras van acompañadas de un término que más adelante voy a comentar, y a razón de esto, en esta ocasión quisiera yo hablarles un poquito al respecto de la amonestación de forma genérica, la amonestación, y por ello se titula en esta conferencia la amonestación. Dice el libro de Coelet, conocido al español como Eclesiastés capítulo 7, verso 10, una porción que hace muchos años cuando la leí me llamó muy poderosamente la atención. Y dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Y cuántas veces podríamos nosotros estar diciendo que los tiempos pasados fueron mejores? Pero dice la Escritura: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y dice: porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. De tal manera que
cuando yo he razonado en este pasuk, no cabe duda que, no obstante las condiciones, las adversidades, los problemas que afrontamos en estos tiempos, y que pudiéramos decir que son peores que los que pasaron las generaciones previas, pudiera yo tener un contentamiento en que, no obstante lo difícil o complicado, pero el Mesías se acerca. El establecimiento de la justicia del Eterno se acerca. Así es que, ¿qué preferiríamos? Tal vez tiempos en los cuales las drogas no estuvieran tan usadas por la población, o estos tiempos en los cuales hay mucha droga, hay mucho mal, y como dice las Sagradas Escrituras, que donde hay mucho mal, igualmente la gracia crece, ¿verdad? Pero todo ello hace que el Mesías, de alguna u otra manera, se acerque. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que la educación que tenemos, que tienen hoy en día aquellos que tienen la bendición de ser padres, y me refiero a aquellos que tienen la bendición de ser padres de hijos de la adolescencia para abajo, no dejo de pensar en que estas generaciones, estas últimas generaciones, hay un tema en el cual creo yo que lo estamos haciendo y muy mal. Y me refiero que la educación de los hijos en estas últimas generaciones está demostrando su ineficacia contra las generaciones, y que pudiera yo estar citando en los albores, en el principio de la generación llamada X. Ustedes sabían que de 1971 a la fecha hay identificadas 3 generaciones: la generación X, la generación Y la generación Z. A lo mejor ustedes no saben, pero pertenecen a alguna de estas. Yo, de hecho, pertenezco a la generación X. Y yo pudiera decir, obviamente tratando de no generalizar, pero sí hablar de una mayoría, a finales de la generación previa a la generación X, esos últimos hijos y algunos de la generación X todavía, que fueron educados con una disciplina férrea, cuyos padres todavía pasaron por utilizar la vara, por utilizar el cinturón, por utilizar incluso algunos de ellos, como le hacían, el cordón de la plancha, y que esta generación de hijos que fue instruido al final de esta disciplina, comenzaron con una creencia y con un paradigma de la cual yo voy a educar a mis hijos con lo que no me dieron mis padres. Voy a darle a mis hijos lo que no me dieron mis padres. Voy a educar a mis hijos no golpeándolo como me golpearon a mí, y haciendo las cosas como las hicieron mis padres. Ya no lo voy a hacer yo más. Yo quisiera que me dieran permiso para llegar después de las 11 de la noche, y yo por ello voy a dejarles a mis hijos que lleguen después de las 2, de las 3 o a la hora que quieran. Y este contraste entre una disciplina férrea contra ahora irse a un extremo, está demostrando que las generaciones ahorita de jovencitos adolescentes están dando un fruto que tristemente está dejando a los padres y a las madres muy mal parados. El término generación X se usa normalmente para referirse a las personas nacidas en el año 70, y aunque se debate al respecto de la generación, se suele considerar los rangos entre el 71 y el 81, ¿correcto? La generación X sería entre 71 y 81, y que estos jóvenes que nacieron, estas personas que nacieron en estos años, vivieron su adolescencia en los 80s y a principios de los años 90s, y toda esta generación fueron nacidos detrás de los que se les conocía como la generación de los baby boom, esto es previo justamente a esta generación. También a la generación X se le conoce como la generación de la apatía, o también llamada la generación perdida. Fíjense bien cómo se conoce: la generación perdida. El rechazo inmóvil, una rebeldía conformista, siempre rechazando la religión, las tradiciones generacionales, el patriotismo e incluso a la misma familia. Hay quienes
generalizan y consideran que esta generación es la que ha vivido de todo, desde las TV en blanco y negro, obviamente con perilla para cambiarle los canales, a las televisiones de plasma y de LCD con una nitidez increíble, gente que le tocó, como en mi generación, jugar canicas, trompo y yoyo, hasta llegar al Atari, al PlayStation, y desde luego que esa generación nacida es la que hoy ronda los 30, 35 años, y son la gente que está más interesada por los videojuegos como nunca antes, ¿verdad? Y son personas que invierten gran cantidad de su dinero precisamente para comprar juegos y tecnología. Esta generación definitivamente se vio afectada por el bombardeo del consumismo de los años 80 y principios de los 90, la manipulación que se dio en el sistema político, y cita el diccionario la llegada del Internet, los cambios históricos como la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, la aparición del SIDA, y entre muchos acontecimientos crearon justamente lo que se le conoce el perfil X. Sin expectativas, viven en una constante apatía, piensan en sus vidas, pero a la vez no se manifiestan ante un futuro nada acogedor. Saben de antemano que no se puede cambiar la situación, o estudian una carrera para terminar de oficinistas mediocres, o terminan en trabajos mediocres cuyos puestos directivos, mejor remunerados y de mayor responsabilidad, están saturados por las generaciones anteriores mucho más numerosas. Yo recientemente visité a una persona que está en el reclusorio sur, y le decía yo a esta persona que cuando de chiquito veíamos las películas en blanco y negro, y en la trama, en la historia, pasaban a un joven que iba a la universidad, ya bien sea que estudiara para abogado, para arquitecto, para médico, antes de que terminara la película ya tenía su gran su coche, su casa majestuosa, preciosa. Pero a esta generación X, definitivamente, aunque estudiara ya abogado, o médico, o ingeniero, o arquitecto, ya no iba a alcanzar el éxito, ni la garantía económica como la alcanzaron las generaciones previas, cuando tener una carrera era garantía de solvencia económica. Hoy, esto ya se ha acabado. Ahora, para que no se queden con la duda, y esto nada más como corolario, la siguiente generación se le conoce como la generación Y. La generación Y es un término que utiliza para definir al sucesor de la generación X, y incluye a las personas nacidas entre el 81 y el 92. Ya hay más personas que caen en este rango. Entre el 81 y el 92. Por decir algo, mi primogénito cae en esta generación. Fíjense, o sea, yo estoy en el principio de la X, mi hijo cae justamente en el final de la generación Y. Y esta afirmación, o esta generación, la generación Y, está también conocida como un género que se le llama stand-up comedy. Y hay varios autores que hablan de esta generación, y se cree que esta generación Y, nuevamente entre el 81 y el 92, se ha subdividido para referirse a la última franja de edad como conocida como la siguiente generación. Para identificar a la generación Y, se le identifica como la generación Y. ¿Alguien identifica esto? Generación Y. ¿Qué es eso? La generación del por qué. ¿Y no les ha tocado a sus hijos decir, pero por qué? ¿Y pero por qué? ¿Pero por qué voy a hacer esto? ¿Pero por qué me mandaste que hiciera? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Antes eso no sucedía, amados. No le podías decir a tus padres, ¿pero por qué? Porque ya te estaban volteando una cachetada, ¿verdad? Pero ahora, esta generación es de los por qué. También se le conoce como la millennials, por vivir su desarrollo más intenso junto con la llegada del tercer milenio. También se les conoce como la generación Internet Generation, o Google Generation, o E-Generation, por la tecnología de los gadgets, como los iPod y el iPhone. La siguiente generación, que es la generación Z, se denomina esta generación Z o generación Y, por la nomenclatura del Internet, a la generación nacida entre el 93
y la última mitad de la década del 2000. Aquí ya le toca a mi segundo hijo pertenecer a la generación Z. Entonces, cuando vamos en el coche, viene uno de la generación X, otro de la generación Y y otro de la generación Z. Sorprendente. No cuento a mi esposa porque ella es más grande que yo. A esta generación Z, que nace en esta época, son jóvenes aplicados a las nuevas tecnologías y motivados por un aire de los años 80. Fíjense, es bien interesante esto. La generación Z, a pesar de que está aplicado a la nueva tecnología, está siendo movida por el aire de los años 80. Y yo no sé si ustedes han considerado, pero los niños de la generación Z, los jóvenes ya, muchos de ellos de la generación Z, les gustan los años 80 de música y demás, porque están volviendo. Se mueven por diversos estilos, entre el rap, el pop, el heavy metal, el punk. En mi generación, el escuchar música popular, guapachosa, era algo naco. ¿Verdad? En las discotecas no se bailaba nunca nada que tuviera que ver con salsa, con cumbia, con nada de ello. Pero las nuevas generaciones ya no hacen distingo. Ya les gusta de todo tipo de música. Esta generación es consumista, pero también pesimista. Es desconfiada del gobierno y se le identifica a esta generación como una generación impulsiva. Se les considera tecnológicamente muy conectados, habiendo tenido uso desde siempre de la tecnología como los DVDs. Ellos ya conocieron los DVDs, nada que long play. El internet, los mensajes instantáneos, el SMS, la comunicación por teléfono celular, el reproductor de MP3, el famoso YouTube, y como consecuencia se les denomina también los integrantes de esta generación como los nativos digitales. No tiene mucho que me dijo mi hijo, papá, cuando cumpla, no me acuerdo cuánto me dijo, 12 años, por favor cómprame una BlackBerry. Verdaderamente es una generación postmodernista en la que han crecido en un mundo fíjense bien, esta generación es particularmente identificada dentro de ella porque ha crecido en un mundo con una igualdad sexual. Esto es, estas personas que nacen en ello, o sea, ya no hacen distinción entre ponerle la silla a la mujer o no, entre sentarse una mujer o no. Ya hay una igualdad sexual relativa tanto en casa como en el trabajo, y en donde es muy común las llamadas familias ensambladas. Sus vidas se basan en completas actividades estructuradas. Debido a esto, un grupo de investigadores sociales anticipan que los miembros de la generación Z tendrán una fuerte conciencia sobre la ética laboral y social, así como también la misma es más individualista y antisocial. Resulta paradójico, pero tiene todo esto. Es la tercera y la última generación, después de la generación y no está representada por ningún sistema político. Ahora, ¿por qué es interesante escuchar todo esto? Porque a final de cuentas, amados, tenemos que considerar que estas últimas 3 generaciones son cambios muy drásticos y por ello no es lo mismo llegarle a un jovencito de 12, 13 años que llegarle a alguien de 17, 18, de 20 o llegarle a alguien de 25, de 30. Ya estamos hablando de 3 generaciones que vivieron situaciones que de alguna u otra manera resultan diferentes. Si yo me remonto a lo que hemos venido leyendo en la porción de Devarim, ahora ya no hablando de la generación X o Y o Z, sino ahora hablando de la generación, ¿cuál generación es la que estamos leyendo en el libro de Devarim? La generación, por mencionar las 3 que fueron trascendentales. ¿Esta qué generación es la que estamos leyendo en el libro de Devarim? Sería la primera generación, ¿correcto? La primera generación, porque es la generación en la cual estaban dentro de la cautividad, ¿verdad? Y toda esta generación de la cautividad muere previo al libro de Yeshua, ¿correcto? Entonces, la segunda generación constituida como pueblo está próxima a culminar, está próxima a terminar de morir, a irse con el Eterno, y es parte de esta generación la que ya estamos leyendo. Es la generación que les tocó vivir esclavizados, hacer los adobes en Misraim, pero también ver los grandes privilegios y los portentos del Eterno. Pero están ya próximos a partir. La generación que sigue es la generación que entrará con Yeshua y que a la postre tendrá a los hijos peores. Otra vez,
De esta generación todavía sería semejante a todavía tener un esbozo de una educación férrea. Después sería el comienzo de la generación X por poner una semejanza. Esto es, la generación del desierto serían las generaciones previas a la generación X. La generación que entraría sería ya un esbozo de la generación X. Y la siguiente, que sería la peor, sería justamente la Y, para tratar de situarlos más o menos. Pero noten qué fue lo que leímos en esta porción. Dice el libro de Devarim 1:29. Entonces les dije, no teman, no tengan miedo de ellos. Está hablando cuando acabaron de regresar los Meragelim, los espías. Y dice el verso 30, el Eterno su Elohim, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes y conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos. Y en el desierto has visto que el Eterno tu Elohim te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo camino que han andado hasta llegar a este lugar. Miren, amados, para mí no es extraño, y no debería de ser extraño para muchos de los que estamos aquí, que haber vivido una generación en la cual el hijo se callaba porque el padre iba a hablar. ¿Estamos de acuerdo? En que el hijo le hablaba con respeto a su padre y no habría ningún resquicio de que el hijo o la hija le pudiera estar hablando mal al padre. Pero ahorita, ¿qué es lo que vemos? El padre le tiene que preguntar al hijo qué es lo que quiere. El hijo le dice qué tiene que hacer el padre. El hijo le falta el respeto a la madre gritándole. La hija es la reinita del hogar y de la cual toda la familia gira en torno a la reinita del hogar o el reicito del hogar. Pero cuando dice Moshe que el Eterno trajo como trae el padre a su hijo, les pregunto yo, ¿no estaría implícito en ese término el padre como trae al hijo, que el hijo se sujeta? ¿No estaría implícito que el padre disciplina al hijo? ¿Sí o no? ¿Qué acaso no hemos leído a lo largo de toda esta generación cómo un Korah es tragado con todo y todo? ¿Qué acaso no hemos leído en esta perashá en donde Moshe les dice, pero una y otra vez necios, y una y otra vez ustedes desobedecieron, y una y otra vez? ¿Por qué? Porque una y otra vez el Eterno tuvo que tratar al pueblo como hijo y lo disciplinó, lo instruyó, lo llevó de la mano, le dijo, mira, aquí te tienes que mover porque se mueve mi nube, aquí te tienes que detener porque está la columna de fuego, y una y otra cosa el padre le tenía que decir al hijo. Pero ahora, ¿qué ocurre? Si a cualquiera de los hijos que están aquí mandan en cualquiera de las áreas a sus padres, yo quiero decirles que es un indicio que está algo mal, que hay algo mal, porque el padre está para mandar a los hijos. Le decía yo esta semana, más bien el día de ayer justamente, viajamos antes de que iniciara Shabbat a la Ciudad de México, a Irán, y habíamos tenido la experiencia de ir a ver vehículos en venta en la Ciudad de México. Y estando viajando para ver vehículos y viviendo experiencias propias de comprar un vehículo en la Ciudad de México, el día de ayer que regresábamos de camino de México hacia Cuernavaca, le decía yo a Irán, ¿tú crees que la experiencia que has vivido conmigo yendo a México te ha dado una experiencia y una enseñanza? ¿Crees que tendrías algo extra comparativamente con un chico que nunca tuvo esa experiencia? Y me dice, sí papá, he aprendido mucho. Ok. Y le digo, ¿tú crees que alguien que tenga 2 o 3 o 4 o 5 o 10 o 15 o 20 años o 30 años más que tú, 40 años más que tú, no ha vivido más que tú? Sí, papá. Entonces, ¿no crees que los años le harían vivir experiencias que te puedan ayudar a ti a aprender? Sí, papá. Entonces le digo, entonces comprende una cosa, cualquier gente que tiene más edad que tú, es digna de que aprendas de ella, porque tiene experiencias que tú no has vivido. Y no importa el nombre que sea de la persona, si te cae bien, si te cae mal, si quieres aceptar o no quieres aceptar, cualquier persona que tenga más años que tú, es digna por su experiencia de respetarla. Es digna por su experiencia de escucharla. ¿Lo entienden, amados? Y dice más adelante en Devarim 2:7, porque el Eterno tu Elohim te ha bendecido con todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Eterno tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nada te ha faltado.
Les decía yo recientemente, allá a una familia de México, que había yo tenido una situación con Irán que nada tuvo que resaltar una situación así. Pero detrás de su inconformidad yo me volteé y de una manera muy tajante le dije, mira, Irán, si tú quieres hacer lo que yo te estoy diciendo, bien, todavía tienes cabida en mi casa, pero si tú no quieres hacerlo, la puerta está muy ancha para que te vayas. Y cuando le estaba yo diciendo esto, obviamente lo usé en su oportunidad para hablar con una mujer de la cual el hijo le falta de continuo respeto a su madre. Y yo le decía a Irán, y no porque él me hubiera faltado el respeto en esa situación, pero muy tajantemente, miren, cualquiera de los dos hijos que el Eterno me ha dado, tiene que hacer lo que yo quiero. Y desde luego voy a mantenerme en un sentido de justicia. Pero cualquiera que no quiere que hacer lo que yo quiero, lo que yo le mando como su autoridad, están las puertas muy abiertas para que se vayan. Pero les digo una cosa, cualquiera de los que son padres que no tengan los pantaloncitos o las falditas bien puestas como para decirle eso a sus hijos, creo que les hace falta mucho autoridad y eso les puede llevar en un gran perjuicio. Entonces, tarde que temprano, que esta frase, yo creo que sin falta, en el transcurso de la vida, llegará un momento en el cual como padre, como madre, se lo tengas que decir a tus hijos. Yo creo que sería muy complicado que no se lo llegaras a decir, pero tienen que saber una cosa, que hasta ese grado nosotros como padres o como madres tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque nuevamente, la historia está demostrando que la generación X lo está haciendo muy mal, que la generación Y lo va a hacer peor y que la generación Z todavía mucho peor, y estoy hablando de forma general. Cuando los sabios de nuestro pueblo en el Midrash toman esta porción de Devarim, comentan al respecto del versículo en donde dice, estas son las palabras que Moshe habló, y dice el Midrash, ¿acaso estas son las únicas palabras que Moshe habló a Israel? No. Desde el Éxodo, desde la salida hasta este momento, Moshe no dejó de hablar y de repetir, sino que a diferencia de las otras ocasiones, el Midrash nos explica que las palabras que Moshe habló a Israel fueron de amonestación y de reprensión. Y antes de morir, Moshe habló a Israel, antes de morir, quiso recordarles una vez más al pueblo los errores y las faltas que habían cometido. ¿Con qué propósito? Con el propósito de amonestar a Israel y evitar que los errores y las faltas cometidas del pasado fueran vueltas otra vez a cometer. Ustedes han escuchado que dice un proverbio popular, que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Y como padres quisiéramos que nuestros hijos aprendieran a experimentar en cabeza ajena. Sin embargo, muchas veces tristemente no ocurre, ¿verdad? No ocurre. Los rabinos en el Talmud hacen referencia cuando el Tanakh se menciona la palabra Devarim a sus derivados, a varios vocablos como la palabra Divré, que venía justamente en el Pasuk 1 que leímos directamente del Sefer. Inmediatamente dicen los rabinos que muchas veces cuando la palabra Devarim y sus derivados aparecen, casi siempre es acompañada a lo largo del Tanaj con la palabra Tohahat. Tohahat. Y esta palabra vendría a significar al español algo así como amonestación, corrección o reprensión, pero que está más allá del simple vocablo Tohahat. Este significado no es de ninguna manera un reproche, sino al contrario es una corrección. Para entenderlo mejor, la palabra Tohahat no tiene ningún sentido negativo, sino únicamente es un sentido positivo. No significa rebajar hacia el mal, sino elevar hacia el bien. O sea, el convertir el mal en bien. El convertir el mal en bien. Ahora, podemos preguntarnos, ¿es nuestro deber amonestar? ¿Es nuestro deber? Nuestro rabino Yeshua Mashiach citó lo referente a esta importante instrucción en el libro de Matityahu, pero él estaba citando el Tanaj en el libro de Vaikra 19:17. ¿Se acuerdan ustedes? Dice Rabí Yeshua, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a un hermano. ¿Se acuerdan ustedes? Y él estaba citando el libro de Vaikra 19:17, en donde dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de
su pecado. Otra vez, reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Ojo, ¿cómo se hace esta aplicación? Básicamente se hace en un sentido de líneas de autoridad. Esto es, si yo veo a alguien que está haciendo mal y yo no tengo ninguna incumbencia con ello, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso va a ser un indicio que me va a mí a evitar que yo vaya a corregir. Pero si yo tengo una relación directa o de autoridad o consanguínea, entonces me dará a mí la libertad como para ir a hacerlo. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Vamos a suponer que entre hermanos están cometiendo errores, esa consanguinidad les da el derecho de advertirlo. ¿Correcto? Si hay alguien que está como autoridad, Roé, tiene la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es en esa línea jerárquica. Si un hijo pequeño tiene a sus padres aquí y alguien está viendo que hace mal, me refiero, es en ese momento, si es en ese momento que está afectando a un tercero, y ese tercero obviamente es la persona que nos renta, entonces sí, porque ¿qué es lo que le dio la autoridad? Es un lugar en el cual tiene que ser cuidado por todos, y si alguien de los de aquí está dañando un lugar que es un derecho de todos, entonces sí tenemos esa libertad de decirle, no arranquen las plantas. ¿Me expliqué o no? ¿Por qué? Porque todos estamos amparados bajo el cuidado de un lugar que es en común. Las palabras de Moshe son el ejemplo de la misma tojahat. Ojeach, tojiach et amiteja. Amonestarás a tu compañero, la cual vemos que al final, en este libro de Devarim, les empieza otra vez a amonestar y a llamar, en este caso, la atención. Entonces, pero esta tojahat es muy interesante porque para entenderla y para tratar de dividir lo que vendría a ser la reprensión, la exhortación y demás, ahorita solamente tomemos en mente que esta tojahat va a ser usada en un sentido de una amonestación, pero a modo de consejo, ¿correcto? Para entenderla con un poquito más de claridad. Una amonestación, pero en un sentido de consejo. ¿Qué tanto nosotros aceptamos la amonestación? Yo lo he dicho en otras ocasiones, que en la poca experiencia que yo tengo, el primer indicio que me ayuda a empezar a conocer a la gente, es cuando en vez de derech tenemos la necesidad de llamar o de aconsejar o de amonestar o de exhortar a una persona. Es ahí como que pudiera ser el destape con el cual voy a empezar a conocer a las personas. No antes cuando todo está maravilloso, no antes cuando todo marcha bien, sino es el momento en el cual, por alguna circunstancia, tengo que sentarme a hablar con una persona, y es en ese momento cuando su manifestación es la que me dará la oportunidad de empezar a conocerlo. Durante todo este tiempo he hablado mucho con mi hijo mayor, y perdón por ponerlo de ejemplo, pero de alguna u otra manera es la forma que yo encuentro para poder transmitirles un poco de forma práctica de llevarlo con los hijos, en donde yo y mi esposa le decíamos, Iram, no hiciste esto. Inmediatamente tenía una respuesta. No, pero es que esto y esto y esto y esto. Hasta que llegó un momento en el que le dije, ¿sabes qué? Es que tú eres el perfecto ejemplo del joven con todas las justificaciones del mundo. No lavaste el coche. Ah, pero es que me pidieron que hiciera también que levantara el jardín, hiciera el jardín. Oye, te pedimos que dieras de comer al perro. Ah, pero es que no le di de comer al perro porque después tú me llamaste y me dijiste que... Y cualquier cosa en la cual él le era llamada la atención, tenía un perfecto pretexto para no haberlo hecho. Y empecé yo a trabajar con él. Y entonces, no me enojaba, sino nada más me empezaba a decir su pretexto y le decía, ¿ya ves? ¿Qué fue lo que te dije? Que inmediatamente pones pretextos. Y empezaba él a entenderlo. Y a la siguiente vez que se justificaba, ¿ya ves? Pretexto. Y ya ves, pretexto. Y ya ves, pretexto. Y empezó a darse cuenta que efectivamente estaba de continuo presentando pretexto. Pero esto que hace él, amados, es muy propio de todos nosotros, ¿verdad? Porque si no pagamos la luz a tiempo, tenemos un buen pretexto para no haberla pagado, ¿verdad? Si no hicimos la comida a tiempo, tenemos un buen pretexto para no haberla hecho. Si no llegamos a la congregación a tiempo, ya tenemos un buen pretexto por no haberlo hecho. Si me tengo que ir temprano, tenemos un buen pretexto, y para todo tenemos buenos pretextos.
Por ello es muy interesante esta reflexión, amados, porque me han escuchado a mí decirlo y creo que, y si no es así, Roy, al menos lo he dicho una y otra vez. Yo aprecio más a las personas que pudieran llegar a decirme, ¿sabe qué, Rabí? Yo creo que esto no estuvo del todo bien, o esto debió de haber sido así, o esto así, que aquellas que nada más llegaran y detrás me hicieran unas palmaditas en la espalda, porque a final de cuentas de las palmaditas en la espalda es bueno y muchas veces lo requiere y es parte de una bendición. Pero muchas veces es mucho más útil para nosotros cualquier corrección que se pueda hacer de algo que hayamos nosotros hecho, tal vez no en un sentido adecuado, o tal vez que requiera una adecuación. Sin embargo, no es fácil aceptarlo. Y yo les ponía algún ejemplo, porque esta situación de Irán del pretexto, un año antes yo se los había platicado, que me había yo reunido con el director de la empresa para principios de años, y me dijo, mira, yo te voy a pedir un favor, es que cada vez que haya alguna problemática, pareciera como que ustedes tienen una buena excusa para decir por qué sucedió tal problema. Y fue ahí cuando fue mi despertar y empecé a decir, pues sí, yo me justifico. Pero después empecé a voltear a ver a mi hijo y se justificaba. Y volteé a saber a todo el mundo y todos nos justificamos. Entonces, ojo, he trabajado con Irán para que aprenda a decir, sí me equivoqué. Y he trabajado conmigo mismo para decir, sí me equivoqué. Y si hay alguien de nuestros seres queridos que están aquí y que nunca han escuchado de nuestra boca, sí me equivoqué, nos hace falta cambiar. Si mi esposa nunca ha escuchado de mi boca, me equivoqué. Si yo nunca he escuchado de la boca de mi esposa, se equivocó, ¿cómo lo van a aprender nuestros hijos? ¿Cómo lo van a aprender? ¿O qué acaso cuando ya somos padres, como que pasáramos de la imperfección de ser hijos y de ser regañados constantemente a la perfección ahora de ser padres? ¿A poco no? De veras que como padres, ¿cuándo nos equivocamos? Nunca, ¿verdad? Y la demostración de que nunca es porque nunca hemos aceptado que nos hemos equivocado. Entonces, ¿cómo pudiéramos sacarle jugo a esta parte? Obviamente, para sacarle jugo a la parte del consejo, pues hay que tratar de entenderlo. Veamos un poquito al respecto de ello en la palabra del Eterno. Proverbios 1:23 y 3:11. Volveos a mi reprensión. Entendámosla como la llamada de atención a modo de consejo. Volveos a mi reprensión, dice el Eterno. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. A mí me sucede algo que es como darme un balde con agua fría. ¿Saben qué me ocurre y cómo me pueden dar un balde con agua fría? Cuando muchas veces le digo a Irán, oye, es que hiciste tal cosa. Ay, sí, papá, me equivoqué. ¡Bum! Ya no puedo yo seguir diciendo, pero te lo dije, pero esto, pero el otro, pero aquello. Cuando dicen, me equivoqué, o mi esposa me dice, ay, pues es que se me olvidó, o me equivoqué, o lo hice mal, en el momento en el cual ella lo reconoce, es como darme con agua fría un baño, porque ya no puedo yo seguir con mi letanía. Entonces, ojo, si hay alguien que nos corrige, y quieren parar, que ya no sigan con la letanía, lo mejor es aceptarlo. Si hay muchos problemas en el matrimonio, pero ¿por qué no hiciste? Y ahí van todo hacia la sinagoga, y todo el trayecto de la sinagoga va el padre con la esposa, o la esposa pero te lo dije, pero no esto, lo otro, aquello. Miren, una buena forma de hacer para cortar es reconocerlo. Entonces dice el Eterno, vuélvanse a mi reprensión. Esto es, volvamos ¿a qué? Obviamente a prestar atención a ello. Pero ¿cuál es la promesa que dice el Eterno? Yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y haré saber mis palabras. Haré saber mis palabras. Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, de Proverbios 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección. ¿Cuántos como hijos ya nos cansaba el papá? Y decías, ya papá, ya mamá, párale. ¿Verdad? Pero dice, ni te fatigues de la corrección, porque Hashem al que ama, castiga. Hashem al que ama, castiga. Como el padre a quien su hijo quiere. Esto es, cualquier padre que no corrija a su hijo, no lo quiere, no lo ama. Cualquier padre o madre que corrija, lo ama. ¿Es correcto o no? En este pasuk, entonces, vemos la importancia de volver a sus reprensiones y sobre todo, amados, a tratar de prestar atención a ellas porque
detrás de esta situación habrá una bendición. Ahora, nos deberíamos de preguntar todos nosotros, ¿somos capaces de aceptar la corrección, el consejo, la amonestación? Si no es así, es porque tal vez no conocemos la parte positiva de la amonestación, del consejo. Fíjense bien, se las voy a transmitir un poquito. Proverbios 6:23, son caminos de vida. 6:23 de Mislej, porque el mandamiento es lámpara, fíjense bien, el mandamiento es la lámpara. La enseñanza es la luz y el camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Otra vez, si nosotros nos imaginamos a nosotros, dice, la lámpara, ¿qué es? El mandamiento. Esto es, ya lo sabemos, la parte que ahí está. Para poner una analogía, estamos utilizando una lámpara físicamente, la lámpara. Dice que lo que enseña es la luz que emana de la lámpara, pero el camino que te va a asegurar la vida son las reprensiones. Entonces, ojo, conocer mandamientos y disfrutar de su deleite sin que haya reprensión no es el todo. ¿Entendieron? Otra ventaja de ser reprendidos, la honra. Mislej 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Ahí está, la reprensión. Pobreza, ¿y qué dice? Y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección. ¿Qué? Dos cosas. Pobreza y vergüenza. Pobreza y vergüenza. Yo conocí la historia de dos chicos, más o menos de mi generación, en la cual el padre, no sé por qué razón, tuvo una preferencia para con uno. Y a uno lo corregía, lo disciplinaba, y al otro nunca hacía eso. A uno le compraba y le daba regalos, al otro nunca le compraba y le daba regalos. Y estos ojos que se comieran lo vi. Y lo vi a lo largo de muchísimos años. ¿Y qué ocurrió con esos dos chicos? Es un caso real que les estoy diciendo. Uno nunca fue corregido y fue el preferido del padre, y otro siempre fue corregido. El corregido, amados, lloraba y decía, ¿por qué mi padre hace esto? A la postre, cuando llega el momento de la adolescencia, el hijo, que siempre fue el consentido, termina una carrera técnica, se pelea con su padre, con su madre, y los deja. Volvía eventualmente para robarles. El hijo que fue corregido, se casó, tiene un trabajo estable y un acercamiento con sus padres. ¿Pero qué ocurrió con el otro? A la postre su padre se enferma, una enfermedad terminal, dolorosa, que duró muchos años, y el hijo nada más volvía para sobajarlo, para insultar al padre. El hijo consentido. ¿Qué ocurrió detrás de esto entonces, amados? Dice Mislej, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. El que acepta la corrección recibirá honra. Entendimiento. Entonces ya vimos que para qué permitir que seamos, corregidos, porque es el camino de vida, porque con ello nos asegurará tener honra, nos evitará la pobreza y la vergüenza, y además nos dará entendimiento. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Otra vez, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Otra vez, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Queremos entender? Es importante dejar que se nos corrija. Sabiduría también. La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. ¿Vale la pena permitir que nos corrijan? Quien desecha la corrección se equivoca, yerra. Mislej 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que desecha la reprensión se equivoca. Dice literalmente en esta traducción, yerra. Otra, quien aborrece la corrección es un ignorante. Mislej 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Mas el que aborrece la instrucción es un ignorante. Pasando
en este caso, le enseñaba ahorita en la mañana que veníamos a Hiram y le decía, Hiram, mira, tú tienes que entender que la gente que es soberbia, que es arrogante, que cree saber mucho o que cree tener mucho, que sobaja a su prójimo, que es altanera, soberbia, lo único que está demostrando es ignorancia. Otra vez, cualquier persona que cree tener mucho dinero y ve por el hombro a los demás, o que cree saber mucho y ve a los demás como ignorantes, le decía yo a Hiram, eso es un síntoma de que esa persona es un ignorante, le hace falta conocimiento. Y le fui más allá y le dije, pero lo peor es que muchas veces nosotros nos ponemos a pelear con ignorantes. Y entonces, ¿qué dice? ¿Quién es el ignorante? Aquel que no acepta la corrección. Quien endurece la cerviz, esto es, ¿qué parte ejemplificaría la cerviz? ¿La nuca? Quien endurece será quebrantado y no habrá cura. Mislech 29:1. El hombre que es reprendido y se endurece para no escuchar, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. Esta persona que fui a ver al reclusorio es una persona que conoce del Eterno. Y me llamó la atención una frase que me dijo. Dice, yo pensé que era un hombre bueno, porque no me emborrachaba como mis amigos. Yo pensé que era un hombre bueno, porque no robaba como otros. Yo pensé que era un hombre bueno, porque no decía groserías como otros. Yo pensé que era un hombre bueno, porque no me iba de farra como se iban otros. Y dice, pero ahora que estoy aquí adentro en la prisión, me doy cuenta que lo único que yo era un ¿qué creo? Un santurrón. Lo único que él dice que era, dice, ahora me doy cuenta que yo nada más era un santurrón. Ojo, jóvenes que me están escuchando, y para todos nosotros es, no por creer que compararnos con otros, no hacemos las cosas malas que ellos hacen, nos hacen ser mejores. ¿Me entendieron bien? ¿Por qué? Porque en un desliz, un error, una tontería, cuando llegue el día en el cual nuestros hijos les soltemos el coche y que cualquiera de ellos cometa el error de ponerse al tú por tú con un ignorante y echar carreritas, y Hazbe Shalom ocurre un accidente, amados, ¿verdad? No hará diferencia entre aquel que sí se iba de farra todos los fines de semana contra aquel que iba a Shabbat de la sinagoga, pero que en un momento de ponerse al tú por tú, se convirtieron los dos exactamente en lo mismo. Entonces, Moshe, amados, mostró un amor para con su prójimo, para con su pueblo. Lo demostró así. Lo demostró, ¿cómo? Reprendiéndoles, exhortándoles, dándoles consejo. Y les voy a decir aquí lo que les decía yo en México la semana pasada. Les dije yo a la Keilah de México algo que se los quiero transmitir con toda claridad. Durante todos los años que me permitió el Eterno estar al frente, y me refiero al frente como yo estaba aquí en Cuernavaca y tenía la bendición de que me daban el privilegio de la última palabra, estaba en México y quien tenía la última palabra era yo, y estando en Cuernavaca, en Toluca, la última palabra era la mía. Y ahora que me he quitado yo de estar al frente de las sinagogas y que la última palabra de Cuernavaca es de Roé, y que la última palabra de México es de Rabí Ari Jacob, y que la última palabra de Toluca todavía sigue siendo la mía. Pero en ese momento, amados, he tenido que trabajar durante todos estos años con un perfil que tiene que competirle a la gente que está al frente de una congregación, y este perfil es mucho más cargado a ser un roe. ¿Correcto? Mucho más cargado a ser un roe. Pero ahora, amados, quien funge más como roe es el roe, quien funge más como rabí es el rabí, y yo voy a hacer más mi papel de corregir. Así es que quiero decirles que a partir de estos cambios que hemos venido haciendo, yo voy a tomarme más la libertad de ir y corregir. Porque antes estaba un tanto complicado apapachar, pero a la vez corregir, por el enorme trabajo que se tenía, pero ahora que dejo el trabajo de apapachar más a otros, voy a ser yo
un papel de mucha más disciplina en medio de las sinagogas de Bet Haderech, y espero que me den la oportunidad, ese derecho de poder ejercerlo con todos ustedes. Porque entiendo que muchos de los errores que tenemos como Bet Haderech y que son como consecuencia de que yo he tomado decisiones incorrectas debido a que me he cargado más hacia el apapacho y hacia el amor que hacia la disciplina. Por mi culpa, amados, por mi error. Pero ahora, muchas de las cosas que vamos a vivirlos en un sentido de mayor equidad, porque al estar yo lejos de la gente, y dejando que se acerque mucho más el Roé, Rabbi y Jacob, ahora ejercitaré un papel de mucha más disciplina, como lo tendría que hacer un padre, y que en este caso parte de la labor de un padre la hacemos justamente nosotros. Así es que esta porción, que lleva el mismo nombre del libro que estamos comenzando a leer de Devarim, nuestros sabios en el Midrash nos enseñan que la palabra puede ser leída y o vocalizada, como no nada más Devarim, sino también Devorim. ¿Lo escucharon bien? Devorim. Y esta palabra Devorim significaría en plural abejas. Y es una comparación muy interesante que hacen los sabios en el Midrash, porque dicen que la abeja es la fuente de la miel, en el hebreo Devash, pero también tiene un aguijón, que es el hebreo Oketz. Y comparan que así como nuestras palabras y nuestras acciones son, las cuales tienen ambos poderes, la dulzura de la miel y la amonestación que puede traernos el aguijón. A través del libro de Devarim, amados, vemos cómo Moshe tuvo el cuidado de balancear la miel y el aguijón de las palabras. Amados, yo les he dicho que yo he cometido a lo largo de este tiempo, y muy lejano a la sabiduría de Moshe, he dado más miel que aguijón. Pero quiero decirles que quiero corregirme a mí mismo y quiero hacer las cosas de una manera mejor. Así es que tengo pláticas con muchos de ustedes. Desde la sinagoga Bet Haderech se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.